Todo arranca en una playa soleada donde conocemos a George, un socorrista buena onda, y a su mejor amigo Rory. Entre bromas, Rory se ríe de él porque la noche anterior, medio pasado de copas, le propuso matrimonio a Tina, que resulta ser la hermana de Rory. George y Tina estaban súper enamorados y hasta tenían planes de mudarse a Singapur después de casarse. Todo parecía ir bien, hasta que la tragedia golpeó de la forma más cruel. Mientras Rory se alejaba en su tabla para colocar una boya, otro socorrista vio como un tiburón blanco se lanzaba sobre un nadador, pero no alcanzó a avisarle a Rory. George, desesperado, arrancó en la moto acuática para rescatarlo, pero llegó unos segundos tarde. El tiburón destrozó la tabla de Rory y lo arrastró bajo el agua. George quedó paralizado, sintiéndose culpable y sin poder hacer nada. Ese día no solo perdió a su mejor amigo, también perdió a Tina, porque la relación no resistió y ella terminó yéndose de Australia. Un año más tarde, George ya no era socorrista, trabajaba en un supermercado cualquiera, tratando de seguir adelante. Pero el destino le tenía preparada una sorpresa amarga. Tina había vuelto, y esta vez con un nuevo novio, Steven. Mientras tanto, en la tienda empezaban a armarse otros líos. Una chica llamada Jamie fue atrapada robando y su novio Ryan, que trabajaba ahí, intentó cubrirla. El gerente no quiso escuchar excusas y lo despidió en el acto. Justo en ese momento, llega un policía, Todd, que resulta ser el papá de Jamie, y la tensión entre ellos explotó. Al mismo tiempo, en el estacionamiento subterráneo, dos adolescentes, Kyle y Heather, se escaparon a besuquearse en el coche mientras su perro dormía en el asiento trasero. Y como si todo eso no fuera suficiente, dos ladrones armados, Doyle y Kirby, entraron al supermercado y tomaron a todos como rehenes. Pero antes de que el asalto se saliera de control, pasó algo mucho peor. El mar comenzó a retirarse de golpe y los peces quedaban tirados en la arena. Segundos después, un tsunami gigantesco arrasó con la playa y se llevó todo a su paso. No hubo tiempo para huir. El agua avanzó hasta cubrir el supermercado por completo. Cuando todo se calmó, lo que quedaba era un escenario de pesadilla, cuerpos flotando, escombros por todas partes y un silencio inquietante. Entre los pocos sobrevivientes, George fue de los primeros en salir a la superficie y pronto otros lograron trepar a los estantes. Todos entendieron que no llegaría ayuda pronto. Si querían vivir, tenían que arreglárselas solos. Decidieron probar suerte buscando salidas. Tina y Steven se ofrecieron para ir hacia la entrada principal, mientras el guardia Collins nadaba hacia la parte trasera. Pero entonces algo raro pasó. Una muñeca flotando comenzó a moverse sola bajo el agua, como si algo invisible la empujara. George lo entendió de inmediato. No estaban solos allí abajo. Los nadadores regresaron apresurados, justo a tiempo para descubrir que las salidas estaban bloqueadas. Apenas lograron volver a ponerse a salvo las plataformas cuando, de repente, Collins fue jalado hacia las profundidades. Se escuchó un grito desgarrador y pronto el agua se tiñó de rojo. El terror se apoderó de todos. Un tiburón estaba dentro con ellos. Collins apenas había abierto la boca cuando algo lo jaló con tanta fuerza que lo partió en dos como si fuera nada. Jamie, que intentaba sujetarlo, soltó un grito de horror al sentir el peso muerto en sus manos. Todos se quedaron congelados, sin poder creer lo que acababan de ver. La criatura empezó a golpear los estantes con violencia, haciendo temblar todo alrededor. En ese caos, Naomi perdió el equilibrio y cayó al agua, pero Doyle, uno de los ladrones, se lanzó sin pensarlo y logró sacarla justo a tiempo. Y entonces, lo que todos temían apareció. Un tiburón blanco enorme, de casi 4 metros, salió a la superficie. El tsunami lo había metido al supermercado, y ahora estaban atrapados con él. Mientras tanto, en el estacionamiento subterráneo, la situación también era de pesadilla. Kyle y Heather seguían dentro de su auto, que ya estaba prácticamente sumergido. Por un momento, el coche parecía un refugio seguro, pero no durarían mucho ahí. Heather abrió el techo solar y Kyle asomó la cabeza, tratando de ver qué había afuera. Para su alivio, encontró a otro sobreviviente, Ryan. Pero esa esperanza duró segundos, porque de repente, Heather notó una sombra gigante acercándose bajo el agua. Era otro tiburón. El animal empezó a embestir el coche con furia, mientras el perro de la pareja, Bully, ladraba desesperado en el asiento trasero. Ryan les gritó que no salieran del auto, pero las ventanas empezaban a filtrar agua. No podían quedarse ahí. Para distraer al tiburón, Ryan improvisó un plan repugnante. Arrancó la mano de un cadáver y la agitó en el agua. El olor a sangre funcionó, y el tiburón cambió de dirección. Kyle y Heather aprovecharon para salir del coche y nadar, aunque el chapoteo volvió a llamar la atención del depredador. Heather, con ayuda de Kyle, logró subirse a otro auto justo a tiempo. Pero cuando vio al tiburón acercarse de nuevo, Kyle, en un acto desesperado, lanzó al agua a su perro para usarlo de distracción. Heather enloqueció de furia. Prefería morir antes que sacrificar a Bully.
Aún así, el plan le salvó la vida, aunque le costó su relación. Mientras tanto, Ryan buscaba cómo sacarlos de allí. La salida del estacionamiento estaba bloqueada, así que la única opción era llegar hasta el supermercado. Decidió trepar por una tubería de incendios para alcanzarlos y guiarlos, pero en pleno esfuerzo, el tiburón reapareció bajo él. Exhausto, Ryan perdió fuerzas, resbaló y cayó al agua. El tiburón fue directo hacia él, pero Kyle logró sujetarlo y arrastrarlo de nuevo al coche. El tiburón, frustrado, embistió el vehículo con tanta violencia que Kyle cayó al agua. Nadie pudo reaccionar. En un segundo, desapareció bajo la superficie y el tiburón se lo tragó entero. Heather quedó destrozada, hasta que un ladrido interrumpió el silencio. Para su sorpresa, Bully había sobrevivido. Ryan lo rescató rápidamente y Heather, entre lágrimas, abrazó a su perro como si nada más importara, olvidándose incluso de la muerte de Kyle. Arriba, mientras los sobrevivientes discutían un plan para escapar, la estructura tembló y un cable de alta tensión cayó peligrosamente cerca del agua. Todos se quedaron helados. Si ese cable tocaba la superficie, el agua se convertiría en una trampa mortal. Con el agua subiendo cada vez más y un cable eléctrico colgando a punto de eliminarlos a todos, Todd, herido la pierna, preguntó dónde demonios estaba el interruptor de la luz. Jessup, el gerente, dijo que estaba en el trastero, junto a la puerta trasera. Había que apagar la corriente cuanto antes o estarían fritos. Literal. George se ofreció a nadar, pero Tina lo detuvo. Su brazo estaba lastimado y sangraba, lo cual era como sonar una campana para el tiburón. Entonces Steven, el nuevo novio de Tina, tuvo una idea loca: improvisar un traje antitiburones con una rejilla metálica, un tubo de respiración y hasta una canasta del súper como casco. Parecía un ridículo caballero medieval, pero funcionaba. Se lanzó al agua y, para sorpresa de todos, el tiburón lo olfateó, dio unos golpecitos de prueba y luego se alejó. El metal no le gustaba y, además, todavía estaba lleno por su última comida. Aprovechando ese respiro, Steven llegó al trastero y logró apagar la electricidad. Pero el precio fue alto, se quedó sin aire, atrapado por el peso de su improvisado traje, y terminó hundiéndose hasta morir ahogado. George lo supo apenas recogió la manguera de respiración. Tina, destrozada, entendió que su novio había dado la vida para salvarlos. Mientras tanto, Doyle, el ladrón que poco a poco empezaba a convertirse en aliado, fabricaba un arma con un trapeador y un cuchillo. Naomi, a quien había salvado antes, comenzó a mirarlo con otros ojos. Pero la pregunta seguía siendo, ¿cómo salir de ahí? George levantó la vista y vio un respiradero en el techo. Con una cuerda improvisaron un sistema y Jessup fue el primero en intentarlo. Apenas abrió la tapa, se encontró con una plaga de cangrejos que lo hizo perder el control. Quedó colgando y, en un movimiento brutal, el tiburón saltó del agua y le arrancó la mitad del cuerpo de un mordisco. Doyle aprovechó el cuerpo del gerente como carnada para distraer al tiburón y de paso logró salvar a Kirby, su compañero. La situación se volvía cada vez más desesperada. Doyle entonces propuso un plan. Había un gran anzuelo y carne de cerdo cruda. Si conseguían usarlos de cebo, podían atrapar al tiburón el tiempo suficiente para escapar. Pero alguien debía arriesgarse a ir por ellos. George se ofreció de inmediato. Aunque Todd lo detuvo, aún herido, quería darle a su hija Jamie una oportunidad de vivir. Como padre y como policía, sentía que era su deber. Antes de lanzarse, Todd le pidió a George que cuidara de ella pase lo que pase. Pero entonces, Jamie, sin pensarlo dos veces, saltó al agua para impedir que su papá se sacrificara. El chapoteo llamó la atención del tiburón, que fue directo hacia ella. Todos empezaron a golpear y hacer ruido para distraerlo, y por un pelo Jamie logró impulsarse sobre un mostrador y escapar de sus fauces. Cuando el tiburón abrió sus fauces para atacar otra vez, Jamie no se echó atrás, tomó un martillo y le dio un golpe brutal en la cabeza. El animal, herido y furioso, se alejó por un momento. Fue la oportunidad perfecta. Alcanzó la carne de cerdo y el anzuelo. Doyle le lanzó una cuerda y, aunque el tiburón volvió a lanzarse contra ella, logró salir del agua a tiempo. Rápidamente armaron la trampa, ataron el anzuelo a una cuerda, colgaron la carne y lo dejaron caer al agua. Ahora solo había que esperar. Pero el tiburón ni siquiera se interesó. Ya estaba demasiado acostumbrado a la carne fresca. Fue entonces cuando Kirby perdió la cabeza, sacó su pistola, amarró el cebo al cuerpo de Naomi, y sin escuchar las súplicas de los demás, la empujó al agua como carnada viva. En ese instante, Doyle decidió que ya era suficiente. Traicionó a su propio compañero y lo atravesó con el anzuelo antes de lanzarlo al agua. El tiburón se tragó a Kirby entero y, con el anzuelo atascado en la boca, finalmente quedó atrapado. Todos aprovecharon la oportunidad para lanzarse al agua y buscar una salida. En medio del caos, escucharon golpes metálicos en un tubo de escape.
Ryan seguía vivo en el estacionamiento subterráneo. George y Jamie nadaron hacia allí y cerraron la puerta detrás de ellos para contener el agua. Encontraron a Ryan y a Heather refugiados sobre un auto, pero no estaban solos. El tiburón volvió a acechar. George se dio cuenta de que estaban cerca del coche de Todd, donde había dejado su escopeta. Se lanzó de cabeza, buscando el arma entre los restos. Con ayuda de los demás, logró recuperar la escopeta y un taser eléctrico. Subió a un coche, apuntó y disparó, pero falló. El retroceso lo lanzó al agua y el tiburón fue directo hacia él. Sin opción, George metió el cañón en la boca del animal y disparó bajo el agua. Una nube roja se esparció, lo había eliminado. Todos respiraron aliviados, pero el terror aún no había terminado. Al revisar la salida principal, descubrieron que un camión bloqueaba la entrada. Entonces Doyle, demostrando que al final era más héroe que criminal, improvisó un plan. Conectó la batería del camión a una caja eléctrica para provocar una explosión y abrirse paso. Justo cuando se preparaban, el suelo volvió a temblar, y para su desgracia, el tiburón atrapado consiguió liberarse. Nadó directo hacia George, que apenas tuvo tiempo de reaccionar. Intentó disparar, pero el arma se atascó. Colgándose de un tubo de acero, esperó el momento exacto. Cuando el tiburón saltó fuera del agua, le dio una descarga con el taser. En ese instante, Doyle activó la explosión. El estallido abrió un boquete en la estructura. Todos corrieron y, finalmente, lograron escapar del supermercado inundado. Afuera los esperaba un paisaje devastado, edificios derrumbados, autos arrastrados y helicópteros sobrevolando en busca de sobrevivientes. Pero habían conseguido lo más importante, salir vivos.